Pues bueno, aquí viendo el periódico del viernes, hoy es domingo, y bueno, pues con el tema que está ahorita en la mesa, la desaparición de los órganos autónomos, que ya se habló desde la presidencia de Obrador, hasta ahora se mantiene, que es un poco controversial. Algunos de ellos, pues el COFESE y el IFT, el Comisión Reguladora de Energía, perdón, Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Coneval, el IFT y por supuesto el INAI. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es para las empresas tipo Telmex, Telcel, que de hecho acaban de hacer una recomendación para que no tengan los teléfonos, no los vendan bloqueados para sus empresas, sino que estén liberados, que eso ayuda al consumidor. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que evita los monopolios, es decir, ellos verifican que no haya monopolios, prácticas monopólicas, que no haya acuerdos entre empresas para que fijen precios y perjudican a los consumidores, para que hagan trampa en el abasto de productos, etcétera. Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el más importante, el Coneval, que mide la pobreza y el progreso, pero no solamente mide la pobreza del país, sino también evalúa los programas públicos para ver si están cumpliendo con sus objetivos, a ver si el presupuesto que están usando se está gastando de manera efectiva, eficiente. También la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene que ver con Pemex y todo esto del petróleo y de la energía. Comisión Reguladora de Energía, que tiene que ver con CFE. Que no haya también malas prácticas, etcétera. El Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, que tiene que ver con la educación, es parte importantísima de lo que es la educación en México. Y pues bueno, ahí es donde entra un poquito la controversia, porque pues no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que no sirven para nada, que en el INAI se fueron de fiesta con dinero público, que algunos otros no hacen nada, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza a ver lo que están haciendo detrás, pues se da uno cuenta de que todos y cada uno de ellos han beneficiado tanto al consumidor como a nosotros como ciudadanos, han ayudado a que el Tratado de Libre Comercio se maneje de manera más óptima. Algunos mencionan que inclusive son parte del Tratado de Libre Comercio, de los acuerdos, que haya independencia en la investigación, que haya una autonomía en algunas cuestiones. Hay quienes mencionan que eso es parte de, hay quienes dicen que no tiene nada que ver, que no es cierto. Entonces se dicen muchas cosas. La realidad es que las razones por las que quieren eliminar a algunos, pues no son una justificación muy clara para eliminarlos, ¿no? Como decir, se fueron de parranda y ya por eso vamos a eliminar por completo el y vamos a traspasar esas responsabilidades a la Secretaría de Función Pública. Pero bueno, ahí vamos a lo mismo, ¿no? La independencia en la investigación. Tanto se le criticó a Peña Nieto cuando él se investigó la cuestión de la Casa Blanca, ¿no? Que un sujeto que se llamaba Virgilio, no sé si recuerdan, que él es el que investigaba, pero era contratado por Peña Nieto. Entonces decían, bueno, pues ¿qué va a investigar si Peña Nieto mismo lo contrató para investigarse a sí mismo? Entonces era como una controversia ahí en ese tiempo, en ese tema, que ahora se repite. Se repite porque si traspasas esa autonomía y le quitas esa autonomía a esos órganos y traspasas esas funciones a secretarías de gobierno federal, es lo mismo. ¿Dónde está la independencia en la investigación? ¿Dónde va a estar la imparcialidad? ¿Dónde va a estar la objetividad? O sea, ¿cómo vas a garantizar tú que la investigación es seria y que realmente los resultados son verídicos? Si el mismo gobierno se investiga a sí mismo, entonces es un problema que no se ha abordado y se le ha sacado la vuelta y dicen que no es cierto. Y no se ha sabido tratar ese tema. Entonces, pues creo que el INAI, por ejemplo, que pues han muchos trabajos de investigación serios en libros de varios investigadores, periodistas de investigación, que hablan de la corrupción, han sido gracias a que parte de esa información ha sido otorgada por el INAI, por ejemplo, inclusive la Casa Blanca, que de Peña Nieto fue gracias a que información el INAI la proporcionó a periodistas de investigación y se encontró y se descubrió esa irregularidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta la insistencia en desaparecer la autonomía de algunos órganos que tienen funciones muy específicas y muy importantes para la población? Dicen, no sirven de nada a la gente. Yo veo que funcionan en muchos casos. Por ejemplo, acabo de mencionar, el IFT acaba de sancionar, bueno, de llamar la atención, por así decirlo, a Telmex y a Telcel, para que no vendan equipos telefónicos como iPhone, cualquier teléfono que se tenga, bloqueados, para que no puedas poner chips de otras compañías, ¿no? Por ejemplo, ya que luego te venden un celular y es que no me lo pude usar con Telcel o X o Y, etcétera. Y pasa con muchas compañías, no nada más con Telcel, o Telmex, etcétera.
Entonces, ¿a quién beneficia eso? Eso no beneficia al gobierno, beneficia al consumidor. Entonces, pues hay que analizar bien hasta dónde es verdad que no sirven para nada. O sea, realmente eso es un discurso político nada más, porque nosotros como ciudadanos tenemos que investigar realmente si es verdad o no lo que se está diciendo. Y cuando uno investiga, pues se da cuenta que hay muchas acciones que se han efectuado, que a lo mejor no se han hecho con bombos y platillos, pero que realmente están ahí esas decisiones y que realmente esas decisiones que han tomado esos órganos autónomos, esas determinaciones, pues han beneficiado al público, a la gente, a la ciudadanía, a los consumidores, al bolsillo de las personas. Entonces habría que analizar bien ese tema, no creo que se ha analizado bien, siento que no se le ha dado la discusión ni el análisis, nada bien hecho para tomarse una decisión de desaparecer esas cosas, es muy sencillo nada más. Por ejemplo, el INAI, que es el que más utilidad parece tener, igual que el Coneval. Simplemente se dice que ya, ¿para qué están ahí? Ya, no sirve de nada que sigan ahí, ¿para qué necesitan? O sea, como si estuvieran de adorno, ¿no? Cuando realmente eso es una mentira. El Coneval, por ejemplo, de hecho, la presidencia anterior de López Obrador, que utilizó como programa estrella, ¿no? El Sembrando Vida. Yo tuve la oportunidad de analizarlo y de conocerlo más a profundidad. Y uno de los elementos que me ayudaron mucho a entender cómo funcionaba era el Coneval, por ejemplo, porque el Coneval también hace evaluaciones de esos programas, checa sus metas, sus indicadores y hace una evaluación para ver qué tan bueno es, qué tan eficiente ha sido, si ha alcanzado sus objetivos, si hay que mejorar en algo, si hay áreas de mejora, áreas de oportunidad, pues se tienen que llevar a cabo. Y hace las recomendaciones pertinentes para que el programa social mejore y quien se vea beneficiado a final de cuentas, pues sean los que participan en el programa, los beneficiarios del programa, la gente que recibe ese apoyo económico, esa asesoría, esa capacitación, ese apoyo en su tierra, en trabajar sus tierras, por ejemplo. Y hubo un proceso, por ejemplo, hablando de ese programa, pues hubo del 2019 al 2023, pues el programa mejoró mucho gracias a muchas de las recomendaciones que hizo el Coneval, por decir un caso nada más, hay muchos. Entonces, decir que no sirven de nada me parece muy aventurado, hasta un poco quizá irresponsable, porque no se está tomando con la seriedad que se debe tomar. El único argumento que se está tratando de dar es decir, pues bueno, son neoliberales, entonces ya no sirven de nada, pero eso se me hace un argumento muy falaz, muy pobre, que no justificaría tomar una decisión de ese nivel. Sin embargo, parece que así se están tomando algunas decisiones del gobierno anterior, porque obviamente hay que decirlo, que son decisiones que se estaban tomando en el gobierno anterior, no en el actual, que se heredaron, por así decirlo, que me parece que es momento de que quizás se puedan cambiar algunas cosas o analizar con más profundidad, con más seriedad, porque ya estamos viendo los efectos de las malas decisiones del gobierno anterior. Una de ellas es lo que está sucediendo con el INE, con el presupuesto que se está hablando para las elecciones de jueces. Ahora se está, creo que la secretaria la presidenta de un partido político que fue secretaria de Gobernación antes, en el gobierno anterior, mencionó que pues el presupuesto es muy elevado, o sea, y hay inconformidad como diciendo, oye, pues es mucho dinero. Entonces, eso sucede cuando no se toman las decisiones eh, bien, cuando no se analizan a fondo. Por ejemplo, en el tema de la reforma judicial, a mí no me gustó mucho, pero bueno, es necesario hacer una reforma, pero no se analizaron eso, cuánto se iba a gastar en una elección de ese nivel, las boletas, todos esos detalles no se analizaron a fondo. Pero bueno, ahora pues hay que ver cómo solventar esas decisiones que ya se tomaron del Poder Judicial, que ahora pues están empezando a reflejar los problemas que había detrás al no haber un buen análisis y no tomar una buena decisión bien consensuada, bien analizada, bien estudiada, bien examinada para poderlo hacer bien. Entonces, una decisión como esa debía haberse tomado en más tiempo, no pudo haberse tomado así como la tomaron a la carrera, pero bueno, ahora hay que ver cómo solventar y parece que el INAI está con el problema encima. Entonces, pareciera ser que ese es el mismo camino que están tomando los órganos autónomos. Y lamentablemente los que nos vamos a ver perjudicados somos la gente de a pie, la gente que pagamos por un servicio de telecomunicaciones, por ejemplo, porque uno cuando tiene un problema de telecomunicaciones y es recurrente, bueno, pues hay institutos autónomos que pueden sancionar al Telmex o a la empresa que tú quieras de telecomunicaciones por no cumplir, o por no cumplir con leyes, por ejemplo, estipuladas, que dan un mal servicio, etcétera, pues ellos también lo pueden sancionar, etcétera, ¿no?
Entonces creo que no se está viendo eso a la hora de los órganos autónomos. Espero que se tome con más profundidad y seriedad esas decisiones para no afectar a la gente, porque al final de cuentas los que se ven afectados es la gente que paga impuestos, porque es de los impuestos de donde sale todo el dinero para los programas. Entonces cuando se hacen mal esas cosas, ese dinero se malversa también, se puede decir que es una malversación, porque no se está usando con eficiencia, no se está usando con inteligencia, con responsabilidad. Entonces eso también puede ser un mal manejo de recurso público por parte de un gobierno al tomar decisiones de manera inadecuada. Entonces hay que ver eso también. Y creo que yo estoy en desacuerdo con desaparecer el INAI o por ejemplo, hay algunos otros que quizás pudieran analizarse que realmente cuál es su función, ahora que, por ejemplo, que Pemex ya se hizo una empresa pública de nuevo, cuando hicieron la firma del convenio, del acuerdo que lo hizo la presidenta. Entonces a lo mejor ahí sí quizá la Comisión Reguladora de Energía, a lo mejor ya, o la de hidrocarburos ya no es tan funcional porque ya cambió Pemex. Entonces a lo mejor esa quizás pudiera ser que no sería tanto problema eliminar un órgano autónomo de ese nivel, pero hay otros que a lo mejor sí habría que analizarlo con más detalle, con más detenimiento, con más pausa, con más inteligencia, para no caer en los errores como algunas otras malas decisiones que ahora estamos viendo los problemas surgir. Y bueno, el INAI, pues a mí se me hace una de las instituciones junto al Coneval más rescatables de los que están mencionados ahí. El IFT a lo mejor también, la competencia económica para evitar monopolios, porque al final de cuentas eso nos pega a nosotros aquí en el bolsillo, o sea, en dinero de la gente de a pie, no tiene nada que ver con una empresa, un millonario, como algún millonario que hay por ahí de varias empresas de televisión o de otros. O sea, eso no les afecta a ellos, eso afecta a la gente de a pie, a la gente de día a día, de que va a la tienda a comprar y ya no le empiezan a gustar los precios, pues bueno, ahí está algunos órganos que precisamente están encargados para evitar monopolios y ese tipo de prácticas. Y, igual con las telecomunicaciones, si ya no te gusta que te subieron el precio de los paquetes de telefonía, que no te cumplen, que están muy caros, que no son claros en sus contratos, etcétera, pues bueno, el IFT ahí es donde entra. Por eso de unos años para acá hubo mucha mejora en el servicio de telefonía, por ejemplo Telmex, etcétera, ya hubo mucha mejora en el servicio, porque precisamente el IFT está detrás, el IFT detrás de todo ese engranaje para que se pueda dar un servicio óptimo a la gente, a las personas que ustedes o nosotros que contratamos el servicio, que lo podamos disfrutar y no lo suframos. Porque luego se vuelve a veces un poco sufrir el servicio, ¿no? Entonces, esos organismos también forman parte de que tú o nosotros no suframos los servicios, sino que los disfrutemos. Que cuando tú te compres un producto, por ejemplo, un teléfono, no esté bloqueado y nada más lo puedes usar con una compañía, sino que puedes usarlo en la que tú quieras, porque tú eres el dueño del equipo, no al revés. Entonces, el INAI, por ejemplo, ¿no? La transparencia, eso se me hace muy, muy importante y delicado ese tema, ¿no? O sea, la opacidad es terrible y es fomentadora de violación de derechos humanos, de corrupción principalmente. La opacidad es corrupción y el que no haya institutos como el INAI y que se quieran eliminar, eso da señales de que se quiere más opacidad, más corrupción, menos transparencia y posibles violaciones a los derechos humanos. Ahí está el otro tema de la CNDH, también con la persona que se quiere reelegir, que también no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué queremos a alguien que no hace nada? Y en un tema tan delicado para México como ese, porque en México realmente hay mucho problema de derechos humanos en muchas partes, pero en México tenemos muchos desaparecidos. Hoy en día hay muchísimos desaparecidos en México y necesitamos una CNDH que funcione y que opere independientemente del gobierno, que sea independiente y que tome decisiones que protejan a la gente, no al gobierno. Entonces me parece que son temas muy, muy importantes que no hay que perder de vista y que pues hay que hablar y decir que pues el INAI funciona y funciona bien, y a mí me ha funcionado como estudiante. Cuando fui estudiante yo usé el INAI para algunas investigaciones y me sirvió de muchísimo. Me dio mucha información necesaria para trabajar en trabajos escolares, universitarios, etcétera. Y eso me ayudó bastante para poder hacer un trabajo de calidad y poder conocer más sobre la transparencia. Y en muchos sentidos y en muchas cosas es muy importante. Entonces me parece que desaparecer el INAI y no garantizar la transparencia con una autonomía verdadera, me parece un error.
un error grave, y el argumento que es neoliberal y que es de Peña y que eso no sirvió, no me parece un argumento que justifique esa decisión. Igual con el Coneval. El Coneval también es importante para el funcionamiento del gobierno, de los programas sociales, donde muchísimos millones de personas se ven beneficiados por los programas sociales. Pues bueno, el Coneval ayuda a que esos programas funcionen mejor, operen mejor, para que la gente que se está de beneficiaria pues tenga un mejor servicio, que tenga un mejor beneficio, que tenga a lo mejor un mejor apoyo, una mejor capacitación, una mejor asesoría, que las cosas funcionen bien, porque el Coneval no es nada del neoliberalismo ni proteger intereses, nada, no. Eso es para que el gobierno opere de una manera más eficiente y que los programas que se tienen, que van de acuerdo a un plan nacional de gobierno que se debe de tener, o de desarrollo, plan nacional de desarrollo, que los ejes rectores de lo que se tiene como un plan de gobierno, pues se vayan cumpliendo, que los programas vayan caminando hacia cumplir esos objetivos del gobierno federal a nivel general, ¿no? Que todo gobierno tiene objetivos, tiene ejes de trabajo, de combatir la pobreza, reducir la corrupción, etcétera, son ejes. Entonces, si los programas no coadyuvan a que eso se cumpla, pues bueno, hay áreas de mejora, y entonces el Coneval es el que puede ayudar a que estos programas se diseñen de una manera más mejor, más profesional, para que a la hora de operar sean eficientes y los recursos se utilicen de manera eficiente también, y que eso no luego se vuelva una malversación, un mal uso de esos recursos. Entonces, pues bueno, ojalá esta cuestión se tome en serio, que ya no haya tanta desinformación, porque luego inclusive desde el púlpito, desde los desde los canales de comunicación a veces se desinforma o se malinforma. Entonces es un problema actual la malinformación, la desinformación, que se está volviendo hasta peligrosa a nivel internacional, porque hoy en día vemos muchas cuestiones, y unas cuestiones muy bárbaras, muy terribles, que se quieren justificar desde los medios, desde el discurso, por medio de la desinformación y malinformación y de deshumanización, que lleva a violación de derechos humanos, a opacidad, a corrupción, a guerras y conflictos que no queremos nadie. Entonces, el tema de la desinformación hoy en día es también algo muy serio, que se debe de tener en cuenta a la hora de ver, escuchar lo que ve uno en la tele, en la radio, en la internet, en la YouTube, en todo esto. Hay que ser muy cuidadoso, porque hay mucha gente que desinforma, que malinforma, y lo hace con una intención mala. Hay que decirlo, hay actores que hacen esto de mala manera, con una intención mala, para engañar y para fines ocultos y fines, pues intereses ahora sí que ajenos al interés público. Entonces, pues bueno, hoy en día inclusive las redes sociales también son un tema hace poco, hace unos días, me estuve peleando con el soporte de X, porque pues detecté ahí unas sesiones activas que yo no reconozco. Entonces, pues entonces hay mucho problema tanto en redes sociales, en YouTube, en medios de comunicación, en las noticias. Hay mucha información que es falsa, engañosa, que está hecha con un propósito malo, para un fin casi como quien dice, hasta maquiavélico a veces, de verdad. Parece ciencia ficción, pero hay intereses malos en el mundo y usan esos medios para engañar, manipular. Y volvemos a lo que decía en un video anterior: quien divide, engaña, manipula, eso no es un líder. Un líder es el que unifica, el que hace que todos trabajen por un bien común, por el beneficio de todos, y sin odio y sin división, porque hoy en día esos son problemas reales que están desencadenando en violencia y sufrimiento de seres humanos, y eso no lo debemos de permitir ni tolerar como sociedad. Se ha tratado de justificar mucha deshumanización, perdón, a nivel internacional, que quiere para justificar violencia, y eso es una realidad muy triste, que pocos lo van a decir, porque no hay mucha gente que se atreva a decirlo. Justamente hoy estaba viendo un video a ver, déjame, lo pongo, un video, un video muy interesante que habla de esto, y lo dice muy bien en el inicio. Es un señor que se llama Jesús Escobar, lo estoy aquí viendo en YouTube, y
y voy a poner más el inicio, digo, no suelo recomendar a nadie ni promover a nadie ni empresas, nada, pero este video se me hizo muy interesante porque mucha gente que no es consciente de estas cosas y es peligroso también. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Quiero dedicar esta cápsula al tema de la desinformación, de la manipulación mediática, que busca siempre influir, por supuesto, en la narrativa y colocar unos intereses sobre de otros, tapar lo que está sucediendo en realidad y, lo peor, normalizar y justificar cualquier tipo de acto, aunque sea una barbarie, aunque sea un genocidio. Y esto viene a cuenta por lo que pasó. Bueno, es un video de 14 minutos, pero pues vale mucho la pena verlo para poder comprender cómo funciona la internet hoy en día, porque pues, creo que si no entendemos estas cosas puede ser peligroso usar el internet, las redes sociales, los medios si no estamos conscientes, porque es un manejo terrible y no ser consciente de estas cosas al usar el internet puede ser peligroso de verdad. Entonces, ese canal, bueno, ese video en particular se llama David Faitelson, En Ámsterdam, menciona, si ustedes me lo permiten y la mentira comentarlo como en forma para en manipular la todos realidad, aspectos de con Jesús ustedes, Escobar, me parece que que se fue llama. una información que incluso Entonces, generó controversia. pues se me hizo un video muy interesante, vale la pena verlo, si no lo han visto, pues ahí está la recomendación. Y realmente esperemos que las malas decisiones del gobierno anterior, que son heredadas, digamos, no sigan afectando a la población. Porque ahora que hay un nuevo gobierno, pues bueno, ha tenido que lidiar con esas decisiones que se tomaron pues, muy apresuradas, no de la mejor manera, pero que pues bueno, quizás pueda dar una solución que realmente funcione a todos, que realmente ayuda a que esto funcione, el gobierno funcione, que todo esté bien, que las elecciones de los jueces pues funcionen de manera correcta, que no se gaste mucho dinero y que realmente se pueda seguir combatiendo a la corrupción, que se pueda seguir reduciendo la opacidad y que se pueda seguir transparentando todo lo que es el gobierno. Ese es otro tema, porque hoy en día nos bombardean con vigilancia de todo tipo, de internet, de las redes sociales. Ahí está el caso del dueño de Telegram que fue arrestado por no cooperar con el gobierno, por no dar la información privada de sus usuarios. Pues bueno, tanta presión tienen sobre la gente de esta vigilancia. Entonces nosotros tenemos que exigir transparencia. Digo, el principal, no podemos hacer las cosas al revés. No podemos darle total opacidad y que no sabemos qué hace el gobierno y nosotros nos tienen vigilados por todos lados. Eso no va así. Tenemos que hacer las cosas bien y las cosas bien es que el gobierno es el que tiene que rendir cuentas, es el que tiene que ser transparente en todo lo que hace porque es dinero público y en qué se gasta todo, hasta el más mínimo centavo. Y nosotros tenemos que vivir de una manera con nuestra privacidad, con el derecho de tener nuestra vida privada y que no se nos esté molestando en nuestras finanzas, en nuestros negocios, con ataques desde lo financiero, porque se ha visto en otros lugares, en otros países, en donde a los opositores políticos pues los acaban con lo financiero, a los que piensen diferente, les atacan en sus empresas, sus negocios, en sus trabajos, solo por pensar diferente, porque no comparten las mismas ideas de un gobierno, a lo mejor, no sé, en muchas partes del mundo, en Estados Unidos llegó a suceder, ¿no? En otras partes, en Rusia, etcétera, en donde por pensar diferente y no opinar lo mismo que el gobierno, pues a veces hasta sin trabajo los dejan a la gente. Entonces tenemos que hacer las cosas bien y recordar que la transparencia es para el gobierno, la rendición de cuentas, perdón, es del gobierno y la no opacidad y no privacidad es del gobierno y los actores públicos. Ellos son los que no pueden tener privacidad porque deben rendir cuentas. Y nosotros como ciudadanos debemos de tener nuestra privacidad intacta, nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a vivir libremente, sin necesidad de estar siendo hostigados de ningún tipo ni financieramente, ni mediáticamente, ni laboralmente, ni ningún tipo de nada, porque nosotros somos los que estamos pagando a esos servidores públicos. Imagínense estarle pagando a un servidor público para que te acabe, ¿no? Eso sería, ya sería el colmo de lo peor, ¿no? Entonces hay que decir las cosas, o sea, hay que decir las cosas y hay que ser conscientes de las cosas como son y dejar de tener miedo, o sea, tener miedo no sirve de nada. Hay que vivir la vida y ser felices. Y hace poco leí en un libro, ¿no? O sea, si uno mismo se quiere a sí mismo, pues bueno, uno pues vive la vida lo mejor que puede y no tiene miedo, o sea, trata de vivir como lo mejor que puede
disfrutar lo que tiene, sea mucho, sea poco, pero tampoco vive con ese miedo. Entonces, hay que vivir felices con lo que tengamos poco, mucho, y trabajar por nuestros sueños y seguir hacia adelante y no pelearse con nadie, ¿no? Esas mentiras y esos engaños, porque luego también hay mucha gente que miente sobre uno, sobre la gente y son puras mentiras. Hablan y dicen, no, que fulanito, que perenganito, es que esto y lo otro, y es pura mentira. Por eso siempre hay que ir a la fuente, como decía Elon Musk. Es que si tú dices que fulanito y perenganito es esto y lo otro, pues bueno, pues ve a la fuente, ve a sus redes sociales, ve lo que publica, conoce a la persona, habla con la persona, conoce a la persona primero antes de irte con lo que dicen muchas cosas. Igual pasa con la política, o sea, de los opositores políticos hablan que son lo peor del mundo y eso siempre va a ser. Entonces, hay que vivir y hay que conocer a la gente por nosotros mismos y sacar nuestro propio criterio y decir, yo conozco a esa persona y lo que tú dices no es cierto, es mentira. Porque mucha gente luego dice cosas y ni conocen a la persona, no han hablado una sola vez en su vida con esa persona y a veces dicen hasta que lo que no. O sea, tenemos que ser muy conscientes de todas estas cosas en el mundo que vivimos hoy en día, porque el mundo en el que vivimos hoy en día sí funciona, lamentablemente. Entonces hay que ser conscientes y hay que hacer las cosas bien. Hay que no fomentar la violencia, ni la deshumanización, ni el odio, ni la, ni la crítica, ni hablar mal de nadie. O sea, hay que enfocarse uno en sus propias metas, en sus propios objetivos, en lo que uno desea hacer y que sea cosas buenas para que ayudar a los demás y prestar servicio y hacer las cosas bien. Si eso hiciéramos, el mundo ya no tendría tanto problema, no habría tanta cuestión que estamos viendo hoy en día. Lo que van a ver, bueno, si ven el video que les recomendé, pues hablan de una cuestión que sucedió en Ámsterdam, donde hubo odio y violencia. Entonces todo eso ya no sería más, o sea, no tendríamos esas cuestiones, porque creo que a veces nos falta amor propio. Y el amor propio, pues empieza con eso, ¿no? O sea, yo me amo lo suficiente para no odiar a nadie, porque el odio, el único, el que envenena es a uno, no a la otra persona a la que se está dando el odio, es a la persona que tiene el odio en su corazón. Esa es la persona que sufre. Y entonces hay que amarse a uno y decir, yo no quiero eso para mí, yo quiero vivir libre de ese sentimiento negativo y alegrarme cuando a otro le va bien, de verdad, decir, sabes qué, qué bueno que te está yendo bien, no tengo envidia, o sea, me da mucha alegría. Entonces es tiempo de que vivamos de una manera más amena, con más hermandad, para que podamos exigir paz, justicia y que toda esa violencia que vemos en el mundo se acabe finalmente. Porque es como decía yo a un compañero hace muchos años, le decía yo, bueno, es que pues, efectivamente el cambio empieza desde uno mismo, o sea, es así, siempre va a ser así. Entonces, si yo tengo mis debilidades, pues yo me concentro en ello y trabajo para mejorar y no ser un piedra de tropiezo para nadie y seguir adelante, ¿no? Y si les va bien a otros, qué bueno, de verdad, qué bueno que haya gente que le esté yendo bien, que sus frutos de su trabajo hayan sido lo mejor y que los disfruten. Y qué bueno, qué alegría que puedan eso y que la gente pueda aspirar a eso también. Y bueno, ahí es donde entramos a la diferencia de lo que yo estoy hablando y a los frutos de la Matrix, ¿no? Los frutos de vivir para uno mismo, de amarse a uno mismo y los frutos de la Matrix. El caso más reciente de la Matrix, pues bueno, ahí está la señora, esta abogada de Puebla que se hacía pasar por psiquiatra y toda una serie de engaños y de manipulaciones, que bueno, pues esos son los frutos de la Matrix, esos son los frutos de la Matrix. Entonces, eh, pues creo que los frutos de la Matrix no son buenos, entonces tenemos que buscar los frutos, los esfuerzos de las elecciones que nos dejen frutos positivos. Y eso está fuera de la Matrix, fuera de la realidad virtual que se vende en las tele, en los medios de comunicación, que a veces los políticos quieren vender. Vivir en la realidad, estar conectado con la realidad, con el presente. Y de verdad que se vive en una paz interior muy grande cuando uno hace esas cosas. Y si tienes a Dios en tu corazón o a tu creencia, pues qué mejor, qué mejor. Entonces, pues esa es la reflexión del día hoy, domingo, noviembre ya. Me parece es 10 de noviembre. Y pues creo que hoy en día hace falta más eh, personas como el youtuber que mencioné, o a lo mejor como este video, ¿no? Que es pues, una forma de una reflexión para todos, ¿no? Tanto para mí primeramente como para el que lo vea, pues que también pueda reflexionar y si tiene razón o no tiene razón, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, bueno, pero es importante entender cómo funciona hoy en día el mundo, para las nuevas generaciones principalmente.
y para los que a lo mejor no han podido tener el tiempo de analizar las cosas, pues que puedan darse el tiempo también, quererse también lo suficiente para darse el tiempo de entender cómo funciona esta realidad en la que vivimos y no caer en los engaños, manipulaciones, y que no nos convirtamos, lamentablemente, como dijo Stalin hace mucho tiempo, que no nos convirtamos en idiotas útiles. Se oye fea la palabra, así no me gusta decirla, pero hay gente que se aprovecha de eso. Entonces, pues que podamos vivir en una realidad donde vivamos en paz, tranquilos, con ánimo, sin miedos, sin perder la esperanza de nada, con un anhelo hacia el futuro y podamos seguir adelante todos hacia lo mejor. Y que las cosas sucedan no por un interés político, nada, es que ya está en contra de un gobierno o está a favor de otro grupo político. Yo siempre he sido neutral. Desde que tenía 17 años, yo siempre he sido neutral y yo nunca he apoyado ni uno ni otro partido político así de tajo. O sea, siempre he votado por propuestas, he votado por ideas, he votado por lo que me pareció mejor en su momento, sin ver colores ni partidos, porque esto no se trata de dividir en colores y partidos. Se trata de entender que somos mexicanos todos. Aquí no hay partidos políticos, que si de PRI, PAN, PRD, no importa eso. Somos mexicanos, vivimos en el mismo país y todos queremos que le vaya bien a México. O sea, eso es el fondo del asunto. Lo demás es pura politiquería y puro argumento político, nada más para tiznar y ensuciar y tratar de hacer ver mal a alguien. O sea, yo nunca he sido así y jamás lo voy a hacer. Entonces, pues a lo mejor habrán escuchado quizá alguna cosa diferente a mí, pero no importa, eso es mentira. Entonces, pues esa es la reflexión del día de hoy. Somos todos en México, aquí no hay que si fifís, o sea, conservadores, fifís, o sea, que si es chaira, o sea, eso no le ayuda a nadie. Y eso no ayuda a que le vaya bien a México. Que si es que si los demonios del Poder Judicial, eso está mal. Aquí no hay demonios, hay profesionistas que trabajan en el Poder Judicial que han tomado sus decisiones buenas o malas y se acabó. Son mexicanos. Y ya. O sea, que si son neoliberales, esos también tenemos que acabar con eso. Eso nada más daña a la sociedad. Entonces, pues reflexionemos y pensemos en las cosas siempre, viendo que somos todos mexicanos. Aquí no hay colores, partidos, nada. Todos somos mexicanos. Todos queremos que le vaya bien a México. Y la mejor manera de que le vaya bien a México es que todos trabajemos en unidad y dejarnos de ver como, es que es de los del grupito de X, es del grupito de Y. Eso no sirve, todos vivimos en el mismo país. Tenemos que todos vernos y trabajar hacia el mismo canal, hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo. Eso es lo que hace falta ya. Ya el mundo está muy dividido, está muy tóxico por todas estas cuestiones. Y ya es tiempo de decir basta. Basta todo eso y hay que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, pues bueno, esa es pequeña reflexión, ya me tomé tiempo, pero bueno, media hora no es mucho para una reflexión que a lo mejor ayude a alguien. Me parece una buena inversión de tiempo que alguien que lo vea en media hora pues pueda salir fortalecido de algo en lo que sea. Entonces, pues el día de hoy me despido.